Fijémonos en la que es una de las grandes maravillas de la vida. Cómo un pequeño óvulo y un solo esperma indómito y valiente pueden desencadenar un proceso del que al final nace un nuevo ser humano. Un ser con muchas habilidades y un potencial ilimitado, con un cerebro capaz de reflexionar sobre aspectos complejos de sí mismo, con piernas hechas para bailar y correr, dedos lo suficientemente hábiles para tejer un cesto, tocar el violín o acariciar un rostro. Si hay algo que nos ha enseñado la naturaleza, es que la vida está diseñada para funcionar y que, como cualquier ser vivo, nuestro propósito es medrar. Pero a pesar de ello, para la mayoría de la gente de este planeta, la vida no consiste en medrar, sino en sobrevivir, en intentar aguantar. ¿De verdad que no lo podemos hacer mejor? ¿Acaso el universo trabajó durante 14.000 millones de años solo para crear una especie que acabaría siendo una enemiga de la propia vida y, por tanto, enemiga de su propio hogar? Yo no lo creo. Me llamo Foster Gamble y me he pasado casi toda la vida intentando averiguar qué ha pasado, cuál es la causa ahora mismo de que el planeta sufra esta sorprendente agonía y soporte todas estas penurias. Cuando era joven, impulsado por la miseria que veía y por el miedo que tenía a que nuestra especie no sobreviviera, me embarqué en un viaje para buscar la respuesta a preguntas como ¿es posible que los seres humanos podamos medrar? Y si es así, ¿por qué no lo hacemos? Mi búsqueda me llevó a lugares a los que nunca imaginé que pudiese llegar. Descubrí sorprendentes hallazgos que al principio parecían no estar relacionados, pero que al final resultaron tener una conexión vital, como luego veréis. Descubrí un código, un modelo en la naturaleza que ha estado presente en el mundo de las artes sin iconos a través de los siglos. Creo que este código es la clave de una nueva fuente de energía limpia y sostenible que puede revolucionar completamente el estilo de vida de las personas. También acabé entendiendo cómo está amañado nuestro sistema económico y descubrí qué podemos hacer para evitarlo. Este viaje me reveló nuevas formas de poder reclamar nuestro poder para crear sistemas liberadores y saludables en cualquier lugar de la Tierra. Ahora sé que no somos un error, simplemente estamos equivocados. Hemos permanecido ciegos ante nuestra brillantez. Nos han despojado de nuestra fuerza, hemos ignorado nuestro genio. Hemos dejado pasar por alto nuestro verdadero poder y grandeza. Pero todo eso está a punto de cambiar. Os invito a que compartáis conmigo los momentos más importantes de mi increíble viaje. Para ello, he creado este navegador que nos llevará a través del espacio y del tiempo. Dejad que os lo muestre. En esta pantalla podemos acceder a lo que he llamado nuestros conocimientos vitales. Son los datos vitales que no nos facilitan los medios corporativos, los cuales en Estados Unidos se han reducido de 50 compañías a 5 en tan solo 25 años. Lo usaremos para ver realmente si lo estamos haciendo bien o no. La pantalla de la derecha traza un curso para vivir en el planeta Tierra en condiciones sostenibles y saludables, al cual he denominado navegación perspicaz. Y esta será nuestra brújula. En vez de una aguja que nos busque el norte en el campo magnético de la Tierra, esta brújula tiene la forma del propio campo. Y esa forma, como pronto veréis, contiene ramificaciones tecnológicas y sociales sorprendentes. Después de una búsqueda que me ha llevado toda la vida, he terminado por creer que este modelo realmente guarda la clave para conseguir un mundo que funcione para todos. Así que vamos allá. Por muy difícil que me resultase, he llegado a una conclusión inexorable y profundamente perturbadora. Creo que una élite de personas, junto con las compañías que dirigen, han conseguido controlar no solo nuestra energía, el suministro de alimentos, la educación y la sanidad, sino cada una de las facetas de nuestra vida. Y lo hacen controlando el mundo de las finanzas, pero no crean más valor, sino que en realidad controlan la fuente del dinero. Cuando seguía el dinero, vi que me arrastraba a la cima de una pirámide. Aquí estamos en la base de la pirámide con nuestro día a día.
Por encima de nosotros está el gobierno, personas a las que se les ha otorgado un monopolio de poder y lo usan para imponernos impuestos y controlarnos, estemos de acuerdo o no. Pero ¿quiénes los controlan a ellos? En el siguiente nivel nos encontramos a las compañías. Muchas personas opinan que hoy en día son ellas las que gobiernan el mundo, y no los estados nacionales, y lo denominan corporatocracia. Para conseguir los recursos mundiales y controlar los mercados, esta corporatocracia debe tener acceso a dinero barato. Las grandes corporaciones obtienen sus préstamos a un interés especial de los grandes bancos, lo que significa que aquellos que controlan los grandes bancos, la élite adinerada, son los que en realidad controlan las corporaciones. Mientras seguía el dinero me di cuenta de que casi todas las ideas que tenía acerca del capital no son ciertas. Es curioso el hecho de que nos planteamos muy pocas preguntas sobre cosas cotidianas, como por ejemplo, cuando vamos a un banco y pedimos un préstamo de, digamos, $50.000 o 50.000 libras. ¿Qué pasa en realidad? Veamos. Muchas personas viven la vida basándose en unas ideas que se alejan mucho de la realidad. Lo que en realidad pasa es que si pides 50.000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50.000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Simplemente escriben en una pantalla de ordenador que tu cuenta tiene 50.000 libras. Desde ese momento, empiezas a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido, que no existe y que no existirá. Resulta que los bancos prestan unas 9 veces más dinero que la cantidad que en realidad guardan en sus cámaras. Y esto es posible gracias al préstamo conocido como reserva fraccionaria. Funciona de la siguiente manera. A la Reserva Federal, o al Banco Central de cualquier país, se le permite determinar la cantidad de dinero que un banco debe tener en sus reservas. En los Estados Unidos, ahora mismo es más o menos un 10%. Así que si depositas $10.000 en el banco separa el 10%, es decir, $1.000, y luego opera en el mercado con el resto. Por ejemplo, ahora llega otra persona al banco y pide un préstamo de $9.000 para comprarse un coche. En ese momento, el banco presta $9.000 del depósito que tú habías creado. Los $9.000 desaparecen. Entonces, la persona que solicita el préstamo paga al vendedor del coche y éste ingresa la cantidad en otro banco que forma parte del mismo sistema bancario central. Estos $9.000 se consideran un nuevo depósito y así continúa el proceso sucesivamente. El dinero se vuelve a depositar y se vuelve a prestar hasta que el depósito inicial de $10.000 se convierte en $100.000. El sistema bancario acaba de crear $90.000 simplemente prestando el dinero. Aparentemente todo empezó con los orfebres del siglo XVII, cuando la gente acudía a ellos para comerciar con oro. El oro era muy pesado para llevarlo de un sitio a otro, así que la gente comenzó a guardarlo en cámaras y comerciaba con recibos. Aquellos recibos fueron los primeros billetes. Como solo unos pocos retiraban su oro en momentos determinados, los dueños de las cámaras, básicamente los nuevos banqueros, empezaron a crear recibos de oro que en realidad no tenían. Entonces prestaban esos recibos y les aplicaban unos intereses al dinero prestado, al oro, que en realidad no tenían. Así nació nuestro sistema de reserva fraccionaria. En este sistema, los banqueros consiguen hacer dinero de donde no hay nada, mientras que el resto de nosotros tenemos que trabajar para ganárnoslo. Esto ha provocado una forma moderna de servidumbre donde la masa de la sociedad trabaja para pagar su deuda con los bancos. Bajo este esquema de reserva fraccionaria, inevitablemente nos hemos convertido en esclavos de la deuda de una élite financiera que nos gobierna. No porque sean mejores o más inteligentes que nosotros, sino porque han manipulado el sistema para beneficiarse de una gran parte de la gente de este planeta. Catherine Austin Fitts es experta en este tema. Fue ayudante del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos bajo el mandato del presidente George Bush Sr. y luego asesora de la administración de Clinton. Imaginemos el juego del Monopoly. Ahora quieres comprar el Paseo del Prado. Lo que puedo hacer continuamente es imprimir dinero, darme más y más dinero, disminuir el valor de tu moneda al imprimir cada vez más. Da igual lo duro que estés trabajando o el éxito que tengas. Al final, siempre te puedo comprar y no me cuesta nada.
Pero ¿cómo se explica que si vosotros o yo mismo fabricamos billetes, se nos acuse de falsificación? Pero si lo hacen los bancos, entonces sea un incremento de la masa monetaria. ¿Cómo han conseguido los bancos este poder? Esto es Jekyll Island, donde en 1910 representantes de los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan y otros banqueros privados se reunieron en secreto para preparar la legislación que crearía la Reserva Federal. Ed Griffin se encargó literalmente de escribir un libro sobre lo que pasó en Jekyll Island. Los bancos centrales son como carteles bancarios, quienes se han asociado con los respectivos gobiernos de los países donde operan y se les ha otorgado un poder monopolístico sobre la creación del suministro monetario del país. Eso fue lo que los políticos les ofrecieron como regalo, se podría decir, a cambio de la asociación. Y a cambio, ¿qué ofrecen los banqueros a los políticos? Les prometen crear dinero de la nada, ahora que tienen esa potestad para hacerlo cada vez que el gobierno lo necesite. Y desde 2008 hemos presenciado la mayor impresión de dinero falso de la historia. La prestidigitación financiera disfraza los costes, esconde a quien debemos culpar y nos deja como esclavos de la deuda trabajando para pagar las facturas. Me ha chocado el hecho de que en el mismo año en que se creó la Reserva Federal, en 1913, se creara también el Servicio de Impuestos Internos, y desde entonces se estableció el impuesto sobre la renta. Así que todos nosotros tenemos que pagar la deuda de los políticos con intereses a los banqueros. El problema es que tenemos un sistema bancario privado y centralizado en los Estados Unidos, disfrazado de sistema público. Si buscas en la guía telefónica de aquí de Washington, en el área de DC, si buscas por la Reserva Federal, en las páginas azules gubernamentales, ahí no aparece nada, sino que aparecen las páginas blancas, justo al lado de Federal Express. Es un banco central y privado. ¿Cuál es la relación adecuada, cuál debería ser la relación adecuada entre el presidente de la Reserva Federal y el presidente de los Estados Unidos? Bueno, primero debemos dejar claro que la Reserva Federal es una agencia independiente. Y eso significa, básicamente, que no existe ninguna otra agencia del gobierno que pueda anular las acciones que emprendemos. Que no existe ninguna otra agencia del gobierno que pueda anular las acciones que emprendemos. Tenemos un banco privado que imprime dinero en beneficio del Tesoro. La Reserva Federal imprime dinero en un sistema basado en la deuda, que crea escasez, pero coloca a un grupo de privilegiados en una posición en la que tienen acceso a todos los datos sobre la economía, mientras que nosotros continuamos en la ignorancia. Así que tenemos a un pequeño grupo de banqueros que entienden los datos de cómo funciona el dinero en la economía y se les proporciona la habilidad de imprimir dinero de manera que se sigue protegiendo a los privilegiados mientras que el resto nos hundimos. Catherine hizo la prueba de comparar una economía sana con un toroide vibrante, equilibrado, que fluye libremente y que se autoenergiza, en contraposición con lo que está pasando actualmente en nuestra economía. Tenemos un sistema muy dinámico que intenta optimizarse, pero en el centro se entrelaza con una solitaria. La solitaria actúa en el cuerpo inyectando una sustancia química que hace que te apetezcan las sustancias que le resultan beneficiosas a ella y que para ti son perjudiciales. Tienes un parásito que te manipula y que se alimenta a costa del organismo. Vivimos en un sistema económico que imita a la solitaria, donde la élite financiera sería la tenia y se está alimentando de nosotros, y no les gusta que se descubran sus artimañas. Después de que Catherine comenzase a destapar la corrupción del gobierno en los más altos niveles, el FBI llevó a cabo una redada en su compañía y le requisó sus pertenencias. Tuvo que ir de juicio en juicio durante 10 años hasta que la declararon inocente. Así que tenemos a la Reserva Federal, una corporación privada con el monopolio de crear dinero, pero sin tener que rendir cuentas y que además está apoyada por el gobierno con el monopolio de la fuerza. Han engañado al país haciéndole creer que la Reserva es una institución que ayuda a estabilizar la economía y que no depende de la política. Pero de hecho, en ya casi un siglo de existencia, la Reserva Federal ha hecho justo lo contrario. Desde que se puso en marcha, nos han robado a través de la inflación y el poder adquisitivo del dólar ha disminuido más de un 97%. Y la diferencia entre ricos y pobres deja claro que el dinero va a parar a manos de unos pocos.
Solo 16 años después de que la Reserva Federal accediera al poder, los Estados Unidos sufrieron la Gran Depresión. En mi investigación he descubierto que antes de que se produjese el crack del 29, la élite de banqueros sacó su dinero del mercado. Después del crack, usaron ese dinero para comprar todas las acciones baratas y los bancos en quiebra más pequeños por poco dinero. Entre los banqueros que consolidaron su fortuna de esta manera, encontramos a los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan. Un caso similar sucedió con el colapso financiero de 2008, en el que de nuevo se volvían a beneficiar los mismos banqueros. En los años previos al colapso, los mayores bancos, incluyendo Bank of America, Citigroup y Chase, todos ellos controlados por los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, se forraban y comerciaban con préstamos basura cuyo dinero sabían que no iban a poder recuperar. Es como colocar unas naranjas podridas en una caja y venderlas como si fuesen de la mejor calidad. Los que habían embalado ese producto sabían que tarde o temprano alguien abriría la caja y vería que no contenía nada de valor, ya que al fin y al cabo ellos habían empaquetado dichas cajas. Cuando las naranjas podridas, lo que conocemos como créditos basura, los derivados y las coberturas por incumplimiento crediticio se descubrieron finalmente, acabó por afectar a todo el mundo. La gente empezó a perder sus casas, trabajos, negocios y fondos de jubilación. Mientras tanto, los grandes bancos, que fueron los que en realidad crearon el problema, fueron los únicos a los que rescataron. ¿Y eso por qué? ¿Por qué iba la Reserva Federal a dar a los bancos billones de dólares aunque la mayoría de los estadounidenses estuviera en contra de que los rescatasen? ¿Y por qué no ayudaron a los más necesitados en vez de ayudar a los que perpetraron el colapso financiero? Mi investigación me llevó a la conclusión de que las mismas personas que crearon la Reserva Federal, los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, todavía la controlaban y utilizaban esta estructura para salvarse a nuestra costa. Muchos de los bancos creados siguen siendo el lobby más poderoso del Capitolio de los Estados Unidos, y ellos sinceramente son los dueños del lugar. Estoy convencido de que el reciente colapso financiero de 2008 fue el resultado de un esquema de inflar y tirar orquestado, diseñado y ejecutado por los grandes banqueros para consolidar sus fortunas y su poder. David Icke nos explica cómo ve los denominados ciclos comerciales de la Reserva Federal. Fase 1 es como lanzar el sedal. Fase 1, colocas un montón de dinero, unidades de intercambio en circulación. Para ello, bajas los intereses y concedes muchos préstamos. Esta es la parte del ciclo que denominamos boom. Como hay muchas unidades de intercambio en circulación, hay un montón de dinero que cambia de manos, que genera una gran actividad económica. Eso genera empleo y como se gasta más y más dinero, aumenta la demanda. Así que las compañías solicitan más créditos de dinero recién salido del horno para aumentar su producción. La gente coge confianza a su rutina. Pues resulta que trabajo para tal compañía y tienen muchos pedidos. Funciona de maravilla, tengo trabajo asegurado. ¿Y sabes qué? Estoy pensando en comprar una casa más grande. Luego empiezan a cambiar. Lo que hacen es tirar del sedal. Suben los tipos de interés. Ahora, cada vez hay menos personas que consiguen los créditos porque las condiciones de concesión se han endurecido. Y también, al aumentar los tipos de interés, una gran parte del salario de las personas se destina a pagar esa subida de los intereses y no al consumo. De repente, ya no hay tanto dinero en circulación y, por tanto, se compran menos cosas. Los beneficios de las compañías empiezan a disminuir, empiezan a reducir los puestos de trabajo y algunas comienzan a cerrar. La gente pierde sus trabajos. Ya no pueden pagar las hipotecas de esas grandes casas que se habían comprado cuando todo iba bien. Ahora los bancos empiezan a recoger el sedal, porque mientras la gente se declara en bancarrota, tanto las compañías como las personas, los bancos se quedan con las fortunas que sí que son de verdad. Con las propiedades, las tierras, los recursos que habían puesto como aval para que simplemente les prestasen unas cifras que solo aparecían en la pantalla del ordenador. Y llevamos siglos con este ciclo económico de tirar el sedal y recoger, de inyectar una gran cantidad de dinero en circulación, de hacerlos picar. Y lo que se ha hecho en realidad es robar.
y se ha propiciado que se acumule la verdadera riqueza del mundo en manos de unos pocos. A nivel internacional, los bancos centrales utilizan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para hacer más dinero mientras explotan los recursos de aquellos países a los que les prestan dinero y con este proceso acaban llevándolos a la bancarrota. El Banco Central de los bancos centrales es el banco creado por los Rothschild, el Banco de Pagos Internacionales. La élite se está posicionando para controlar el acceso a prácticamente todo lo que necesitamos para sobrevivir. Da igual a qué parte del mundo vayas, porque el dinero está controlado por el sistema bancario. Ellos deciden si la gente come o no come. Quién se convierte en multimillonario y quién sobrevive con menos de $1 al día. El que controla el dinero, controla el mundo. Y muy pocas personas controlan el dinero. Llegados a este punto, mi concepción del mundo dio un vuelco. Empecé a enfrentarme al hecho de que el fracaso y el sufrimiento de muchos es en realidad el éxito y realización de unos pocos, la élite de los banqueros que ha engañado al mundo y a los que se les ha permitido crear dinero. Todos ellos ya son dueños de vastas fortunas. Entonces, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuáles son sus objetivos? Seguí encontrando pruebas y a expertos creíbles que afirmaban que el objetivo secreto de la élite financiera no era otro que el dominio total del mundo. Al principio me resistí a creerlo, pero me había comprometido a averiguar qué nos impedía prosperar y daba igual a dónde me llevase ese descubrimiento. Una noche me desperté a las 3 de la madrugada con una pregunta que me inquietaba. Si este pequeño grupo quería dominar el mundo entero, ¿qué necesitarían controlar para conseguirlo? Salté de la cama y empecé a hacer una lista. Lo primero y lo más importante es que tienen que controlar el dinero. Y eso ya lo hacen. Controlar el dinero les permite controlar el resto de las cosas. Necesitan controlar la energía y eso también lo hacen. También controlan la agricultura a gran escala y el comercio mundial. Están comprando todos los suministros de agua de todo el mundo. Se han metido a la sanidad en el bolsillo e intentan acabar con las alternativas naturales. Tienen que controlar la información a la que tenemos acceso y nuestra reacción ante tal información. En Estados Unidos, Internet, nuestra mayor herramienta de comunicación y la base de la organización, hoy en día no está controlada o censurada. Pero esto está sufriendo ataques desde muchos puntos. Gobiernos, corporaciones y las Naciones Unidas intentan conseguir el control. Para un dominio total, se debe controlar la disconformidad. Tienen que arrebatarnos nuestros derechos, espiar a ciudadanos de a pie y seguirnos en todas las facetas de la vida. Mientras amanecía, sabía que una poderosa élite lo tenía prácticamente todo preparado para gobernar el mundo, y con miedo me di cuenta de que Gran Hermano no se acerca, sino que ya está aquí. Ya estamos metidos en Matrix. Pero ¿cómo salimos? Fui consciente de que necesitaba descubrir cuáles eran sus estructuras de poder y cómo funcionaban. Un grupo relativamente pequeño de familias, especialmente los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan y los Carnegie, junto con los Harriman, los Schiff y los Warburg, han dirigido la élite en Occidente durante generaciones. Con esto no quiero decir que todos los integrantes de estas familias sean conscientes o participen en los planes de dominio del mundo. Sin embargo, estoy convencido de que los cabezas de familia de estas dinastías controlan los intereses corporativos y financieros que llevan a cabo el fatídico esquema que está destrozando tantísimas vidas. Se les ha puesto muchos nombres a aquellos que en secreto controlan el orden del día. Algunos informes filtrados confirman que se reúnen por todo el mundo a puerta cerrada para debatir sus intereses. Entonces, como un mecanismo de relojería, sus planes empiezan a aparecer en los medios de comunicación, finanzas, negocios, gobiernos y acciones militares. Está claro que no todos los que forman parte de estos grupos toman las decisiones. Hay una jerarquía de información y participación.
Uno de los principales símbolos de esta élite de control es el ojo que todo lo ve. Aparece en el billete del dólar, en el sistema de vigilancia masiva estadounidense, que en un principio se llamó Conocimiento Total de Información, en la agencia de inteligencia británica MI5, e incluso preside el complejo del Tribunal Superior de Justicia en Israel, diseñado y financiado en su totalidad por los Rothschild. Creo que han tomado la imponente imagen de la pirámide de Keops y su famoso remate metálico, pero lo han distorsionado con el mensaje de que representa a aquellos que están en la cima y que son capaces de controlar y seguir a todos aquellos que están por debajo. Pero esta información la han utilizado de manera perjudicial aquellos que quieren promover el antisemitismo. Erróneamente, califican estos objetivos de intereses judíos y continúan fomentando el racismo que acaba destruyendo tantísimas vidas. Dejemos las cosas claras. No se trata de objetivos judíos. Se ha documentado que los banqueros centrales incluso financiaron a ambos bandos de la Segunda Guerra Mundial, así como algunas corporaciones asociadas con las atrocidades de Hitler contra el pueblo judío. Como estas personas tienen más dinero del que necesitarán sus familias durante generaciones, y como también tienen el poder para crear el dinero, no creo que su objetivo final sea amasar una fortuna. Y si ya tienes todas las cosas materiales que puedes desear en la vida, ¿qué otra cosa puedes desear? Y para muchos la respuesta es poder, el poder mundial. Se convirtieron en una élite intelectual, empezaron a pensar que tenían un plan que era mucho mejor que cualquier otro plan. Pensaban que la libertad resultaba peligrosa. Si le das libertad a la gente, ¿sabes lo que pasa? Pues que probablemente no la usen con sentido común, como nosotros pensamos que deberían usarla. Somos más listos que ellos y por su propio bien debemos gobernarlos. Cuando por fin acepté la idea de una élite que nos gobierna y que planea dominar el mundo, empecé a escuchar a estas mismas personas hablar de manera más atrevida y en público sobre todo esto. Solo que ellos lo llamaban el nuevo orden mundial. Cuando tengamos éxito, y lo tendremos, tendremos una oportunidad real de conseguir este nuevo orden mundial. Se trata de un nuevo orden mundial con retos completamente diferentes. Se puede crear un nuevo orden mundial. Es una gran oportunidad. Teniendo en cuenta la situación de nuestro mundo ahora mismo, un nuevo orden mundial puede parecernos una gran idea, pero tengo que diferenciar entre lo que descubrí sobre el dominio mundial, un único gobierno global dirigido por una pequeña élite, y la realidad de nuestra interconexión global, que es darnos cuenta de que a un nivel fundamental y espiritual no somos tan distintos, todos estamos conectados. Pero los objetivos para el dominio del mundo sugieren todo lo contrario. Siguen la estrategia de divide y vencerás, para mantenernos enfrentados. La guerra del pago, una batalla que llevarán a cabo los bancos y los competidores que no proceden del sector financiero. A través del móvil se pueden hacer muchos pagos, pero ¿quién se impondrá en esta batalla? Es una de las incógnitas que quedó en el aire, pues es una batalla en la que los bancos se encuentran con nuevos competidores que no proceden del sector financiero. Hubo varios El próximo otoño, cuando veas a los gansos dirigirse hacia el sur para el invierno, fíjate que vuelan formando una V. Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca del por qué vuelan en esa forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire, el que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V, la bandada aumenta por lo menos un 71% más su poder que si cada pájaro volara por sí solo. Las personas comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad. Pueden llegar a donde deseen más fácil y rápidamente, porque van apoyándose mutuamente. Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia al aire. Se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo,
y rápidamente regresa a su formación para beneficiarse del poder del compañero de adelante. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Obtenemos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos más difíciles. Los gansos que van detrás de él graznan, para alentar a los que van adelante para mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros 2 gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que éste nuevamente está en condiciones de volar o hasta que muere. Y solo hasta entonces, los 2 acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro grupo. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos unos al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos en todo momento.